Capítulo 4. El hombre que cambió su modo de pensar. Tan pronto como el buen tiempo trajo a la gente de nuevo al Parque Lincoln en la primavera siguiente, Rose y yo comenzamos a hablar acerca de las reuniones. Pero no solamente los domingos por la tarde, dijo ella, la gente se interesa, luego nosotros empaquetamos las cosas, nos vamos a casa y no sucede nada durante el resto de la semana. ¿Y si tuviéramos reuniones en las noches? Si pudiéramos plantar una tienda en alguna parte podríamos tener reuniones, aunque lloviese o hiciese sol. En la propiedad de la iglesia, dijimos ambos a un tiempo, y nos reímos por esta nueva coincidencia. Ya hacía tiempo que el edificio de la calle Gless se estaba haciendo pequeño para la creciente comunidad armenia, y la iglesia hacía poco había comprado un terreno en la esquina entre Goodrich y Carolina Place, al este de Los Ángeles, donde ellos tenían intención de construir. Y por este motivo intentamos obtener el permiso de los ancianos de la iglesia. Todos los recelos del verano anterior brotaron de nuevo en los rostros morenos que se alineaban delante de nosotros. ¿Quiénes eran esos extraños a los que pretendíamos introducir en la propiedad de la iglesia? ¿Por qué tendría que verse involucrada la iglesia pentecostal armenia? No sería únicamente nuestra iglesia, explicamos. Nuestro plan era que todas las iglesias pentecostales de los alrededores colaborasen con nuestras reuniones. Nuestra iglesia proveería el lugar para la carpa y otra proporcionaría los músicos y los acomodadores. Trabajaríamos todos juntos. Pero al escuchar la palabra juntos sus rostros se estiraron todavía más juntos. Con la iglesia cuadrangular, con las asambleas de Dios y la gente de la santidad pentecostal con sus dudosas doctrinas. ¿Por qué algunas de esas llamadas iglesias cristianas permiten que los hombres y las mujeres se sienten juntos? Y los ancianos se aislaron hablando de cosas que nos parecían secundarias, mientras Race y yo nos manteníamos sentados en silencio olvidando nuestro proyecto para el verano. Pero el hecho era que el viento de Pentecostés, que había soplado tan fuertemente desde Rusia a Armenia hacía casi 100 años, tendría que calmarse, por ahora, dentro de una denominación tan rígida como cualquier otra. Era siempre así. A través de toda la historia, cada soplo refrescante del espíritu pronto llegará a ser, en manos humanas, una nueva ortodoxia. El gran avivamiento de la calle Azusa, por ejemplo, que comenzó en esta misma ciudad con libertad, con gozo y que rompió todas las barreras, se había rigidizado allá por los años 40 y convertido en un grupo de iglesias tan independientes que ni siquiera se comunicaban entre ellas, dejando solo al mundo entero. La tragedia, como la veíamos Rose y yo, era que ellas tenían tanto que dar. Cada pequeño grupo, detrás de sus propias paredes, experimentaba cada semana el poder de Dios para proveer, sanar y guiar, mientras el mundo necesitaba desesperadamente todo este poder. Al menos los hombres de negocio que yo frecuentaba 6 días a la semana. Ni siquiera sabían que este existía. Entonces ustedes no tienen por qué involucrarse en absoluto, dije a los ancianos. Yo me ocuparé de la tienda, de la limpieza, y de todo. Solo tienen que dejamos usar el terreno. Al final de mis explicaciones nada de lo que dije los conmovió, fue solo el hecho de que mi padre habló en favor del proyecto. El nombre de Isaac Shakarian pesaba mucho en la iglesia. Si Isaac estaba de acuerdo, entonces, aunque arriesgado como parecía, tendría que estar bien. De modo que obtuvimos el permiso. Pero enseguida, casi lo lamentamos. Armar una carpa, lo entendimos enseguida, iba a ser una cosa muy diferente para preparar solamente una plataforma con altoparlantes. Alquilar la tienda fue lo más fácil. Tenía que ser un sitio para acomodar público y había tantos reglamentos que cumplir como para un edificio permanente. Tuve que presentarme ante la oficina municipal, ante el departamento de bomberos, al departamento de policía, a la oficina de salud pública y a la comisión de energía y luz eléctrica. Cada vez tuve que explicar todo de nuevo, qué propósito nos movía y por qué. Solamente después de haber obtenido todas las licencias necesarias pudimos comenzar a pensar en poner la tienda. Ahora tenían que venir a inspeccionar toda la instalación eléctrica de la tienda, cerciorarse de que las puertas de entrada y salida llenaban los requisitos, de que había facilidades higiénicas, de que había rociadores de agua para impedir que se levantase el polvo. Finalmente nos quedaba aún el trabajo de hacer llegar la noticia a la gente. Radio, anuncios de televisión, anuncios en los periódicos, carteles en las vitrinas de los comercios. Yo traté de recordar todos los detalles posibles de cuando abrí mi venta de leche de autoservicio, para poder utilizarlos ahora. Todo esto necesitó mucho dinero y también mucho tiempo. Al final, hasta papá estaba impaciente.
Hacía semanas que yo apenas pasaba por la oficina y él me lo recordaba. No necesitaba decirme lo que más apremiaba nuestras mentes, la planta de fertilizantes, que había sido mi primer proyecto independiente y que ahora estaba perdiendo dinero. Durante 5 años quería que sobreviviese, ahora tendría que dedicarle todo mi tiempo y energías. Y, por otra parte, no podía desechar el sentimiento de que estas reuniones en la tienda de campaña también eran importantes. Los servicios nocturnos comenzaron en julio y siguieron todas las noches durante 6 semanas. Yo me había dado cuenta desde el verano pasado que no era precisamente un orador. Mi corazón rebosaba siempre de las maravillas de Dios y de sus realidades, pero de mi boca jamás fluían las palabras apropiadas. Harry Musegan, mi querido primo segundo, era otra cosa. Al igual que su padre Aram y su abuelo Magardich, sabía hablar en forma elocuente. Él tenía siempre la palabra exacta, lograba que la gente se sentase y lo escuchase. Tenía solo 20 años, pero ya era un orador infinitamente mejor de lo que yo pudiera ser jamás, y por ello pedimos que fuese nuestro predicador. La gente vino y regresó una y otra vez, y a medida que las semanas pasaban, el público iba en aumento. Las 5 denominaciones pentecostales que se habían unido tan alegremente para respaldar las reuniones nocturnas fueron gradualmente integrándose. Los pastores se sentaron en la plataforma, con Rose al piano, y sus coros dirigían el canto. Las noches en que no venía ningún coro, Florence cantaba para nosotros con su voz dulce y bien timbrada de soprano profesional. Florence se había graduado en la escuela superior en junio y se estaba preparando para entrar en el Whittier College en el otoño. En cuanto a mí, ayudaba en lo que podía. Dirigía las reuniones, hacía las llamadas telefónicas, arreglaba la transportación y me ocupaba de llevar la contabilidad. Con un poco de sorpresa para todos, los registros de ingresos superaban los egresos. Todas las noches, cuando los pastores contaban el dinero de la ofrenda, la suma superaba a la de la noche anterior. Era sorprendente, si se toma en cuenta que nunca hicimos demasiado hincapié en las ofrendas. También resultaba irónico que cada vez que revisaba los libros de la planta de fertilizante con el contador, la situación iba cada vez peor. Del dinero de las ofrendas pagábamos los avisos en los periódicos y la radio, el alquiler de la tienda y todavía nos quedaba dinero. De esos gastos no llevaba registro, pues nunca pensé que se recuperaran. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si el resto de la ofrenda se pusiera en una cuenta especial bancaria y que la administraran las 5 iglesias? A mediados de agosto, quitamos la tienda y un grupo de voluntarios limpió el campo. Centenares de personas habían escuchado el mensaje del Evangelio por primera vez y habían experimentado que las obras de Dios eran reales. Algunos habían tomado su decisión de ser cristianos. Entretanto, una planta de fertilizantes de Downey había cerrado sus puertas por última vez. Pero los efectos de largo alcance, como sucedió, surgieron de aquella cuenta común del banco con intención de tomar decisiones acerca de la misma. El pastor de la iglesia cuadrangular telefoneó al pastor de la iglesia pentecostal de Dios. Un anciano de las asambleas de Dios fue a comer con un anciano de la iglesia pentecostal armenia. Ambos. En ese momento atravesaron juntos el dintel de la puerta de la iglesia de santidad pentecostal que había al final de la calle y se sentaron a rendir culto a Dios. Era martes por la mañana a finales de septiembre cuando me hallaba sentado en mi despacho, tratando de poner algo de orden en mis asuntos. Al principio, difícilmente oí el teléfono que repicaba junto a mi codo. Cuando tomé el auricular, tardé unos segundos en darme cuenta de que la persona que se hallaba al otro lado del hilo estaba llorando. Era Rose. Hospital Downey, decía, tan pronto como puedas. ¿Quién? ¿Qué? Dije estúpidamente. Florence, repitió ella. Mientras conducía camino de Whittier esta mañana. Acuérdate de la niebla que había. Odemos ella ni siquiera debió haber visto del todo al camión. Todavía sin comprender del todo, corrí hacia mi carro y cubrí como un relámpago las escasas cuadras que me separaban del hospital de Downey. La mayoría de la familia ya había llegado al pequeño edificio de una planta. Florence estaba en la mesa de operaciones, me dijo papá, pero era poco lo que los médicos podían hacer. Papá casi no podía hablar, y fue mi cuñado el esposo de mi hermana Ruth, quien me contó los detalles. El accidente había tenido lugar a las 7:30 de la mañana, en medio de una espesa niebla gris que sube desde el Pacífico en las mañanas de otoño. Aparentemente, Florence no había visto una señal de alto y su carro chocó con un camión que hacía reparaciones en la carretera derramando por todas partes toneladas de asfalto hirviendo.
El conductor del camión salió ileso, pero Florence fue arrojada violentamente de su automóvil para caer en medio del alquitrán en llamas. Un transeúnte la sacó y la envolvió en su chaqueta, pero no antes de que toda su espalda resultase peligrosamente quemada. Eran estas masivas quemaduras las que impedían al cirujano operar los huesos rotos. Al final la trasladaron al servicio de cuidados intensivos, donde se nos permitió, uno por uno, permanecer en el dintel de la puerta y mirar al interior. Fue el Dr. Hagwood quien nos condujo a través del pasillo, lloraba sin reparo alguno, como cualquiera de nosotros. Fue este mismo hombre, quien 17 años atrás había tratado al mundo a Florence y quien la había tratado desde el sarampión a la tosferina de su infancia. Ahora, todo lo que podía hacer era dar palmaditas en la mano de mamá, una y otra vez. Es joven y fuerte, Saori, repetía, y tiene unas ganas tremendas de vivir. Cuando me tocó el turno de pararme frente a la puerta, apenas podía creer que la que estaba en la cama alta del hospital fuese Florence, con su carita de duende y voz angelical, la más joven y favorecida por Dios en la familia, suspendida por poleas, sus ojos permanecían cerrados y un continuo lamento surgía de su garganta. Señor Dios mío, rogué. No la deje sufrir. Cura su dolor. Me lo imaginé, o el lamento había dejado de escucharse de pronto. Llévate su dolor, ore de nuevo. Rose y yo regresamos a casa para preparar la comida a Richard y Jerry. Cuando volví al hospital aquella tarde, Florence llorando de dolor, aunque aparentemente estaba inconsciente a cualquier otra cosa. Me paré frente a la puerta y lloré, de nuevo los gritos cesaron. El resto de aquel día y la noche, cuando el dolor parecía ser peor, mis oraciones aparecían ayudar incluso las enfermeras y los doctores se dieran cuenta. Demos. Me dijo el Dr. Hagwood, puedes entrar a esta habitación siempre que quieras. Incluso la alimentación por el sistema intravenoso parece ir mejor cuando tú estás aquí. Así que me proveyeron de una bata blanca, máscara y gorro quirúrgico, y una silla para que me sentase a la cabecera de la cama. Durante los siguientes 5 días pasé todo el tiempo que me fue posible en aquella habitación. A la vez que ella recobraba conciencia, el dolor aumentaba. Ni las drogas, ni la cantidad de diferentes inyecciones calmantes parecían surtir efecto. Los únicos ratos que Florence dormía, me contaron las enfermeras, era durante mis visitas. El por qué las cosas tuvieron que suceder así, era algo de lo que yo no tenía la menor idea. A menudo recordaba 11 años atrás cuando Florence se rompió el codo y yo había sabido, una mañana en la iglesia, que ella sería sanada. Un extraño lazo parecía unirnos a Florence y a mí, pero, sin embargo, esta vez la sanidad no había seguido a mis oraciones. Un alivio temporal del dolor sí, pero no el cese al peligro que se cernía sobre ella. Fue entonces cuando el peligro más grave apareció. El resultado de los rayos X que tomaron. Inmediatamente después del accidente, mostraba que la cadera izquierda y la pelvis se habían aplastado al chocar con el suelo. Las radiografías mostraban astillas de hueso a través de todos los órganos vitales y abdomen. Todos los días hacían una nueva placa, cada día, observaban, y yo. Con los doctores, que las afiladas astillas se hincaban más profundamente en la cavidad abdominal. 6 días después del accidente, cuando aún las quemaduras no permitían una operación, nuestra iglesia declaró un día completo de ayuno. Comenzando el domingo a medianoche, la congregación entera no tomó ni alimentos ni bebida alguna. A las 7 de la mañana del lunes, se reunieron en la recién acabada iglesia en Goodrich Boulevard, al este de Los Ángeles, para completar la vigilia de 24 horas por la sanidad de Florence. Con un propósito común se encontraban en un mismo lugar, como se lee en el libro de los Hechos 2:1. Solamente yo no estaba con ellos. Yo tenía misión especial aquella noche en la ciudad de Magwood, a 8 kilómetros de Downey. Desde hacía meses habíamos estado escuchando hablar de un hombre que se llamaba Charles Price. Hacía unos años, el Dr. Price había sido pastor de una gran iglesia congregacional en Lodi, California, un ministro ultramoderno para una ultramoderna iglesia, que incluso se jactaba de tener una pista de boliche. En ese entonces, la evangelista Amy Sample McPherson visitó esa ciudad y el Dr. Price acudió a la reunión de su tienda, armado de lápiz y papel, para tomar nota de todas las tonterías pentecostales que proclamase la señorita M.C. Person, para poder prevenir a su congregación contra ella. A mitad del servicio el papel y el lápiz fueron a parar al bolsillo, el Dr. Price se halló de rodillas, con lágrimas rodándole por las mejillas, sus manos alzadas sobre la cabeza, alabando a Dios en una lengua desconocida.
Desde aquella noche, el ministerio de Charles Price cambió radicalmente y llamó a su nuevo mensaje el Evangelio completo, con lo que quiso decir que, desde aquel momento en adelante, ninguna parte del Nuevo Testamento dejaría de estar presente en sus predicaciones. Llegó a ser famoso por su insistencia en que las sanaciones tal contaron aparecen en la Biblia, tienen que formar parte de la vida normal de la Iglesia en cualquier época y aún en nuestros días. Y, ahora, el Dr. Price estaba en la cercana Magog predicando en una tienda que había erigido por su propia cuenta, y a medida que me acercaba, mi corazón se hundía. Los carros se veían aparcados a casi 1 kilómetro de distancia, y cuando finalmente llegué a la enorme tienda, todos los asientos estaban ocupados. Y cantidad de personas estaban de pie afuera, sobre la hierba. El Dr. Price estaba hablando desde una plataforma enorme, con adornos de terciopelo rojo y blanco. Era un hombre de mediana edad, de cabellos claros, que usaba gafas sin aros, que ahora brillaban bajo la luz de los reflectores. Terminó el sermón e invitó a cualquiera que tuviese necesidad de sanación, pasase al frente para que se le orase. Centenares de personas fueron surgiendo de todas partes a los pasillos. Miré el reloj. Eran las 9 de la noche. Nunca conseguiría llegar hasta esa noche. Pero el recuerdo de todos en mi iglesia de rodillas me hizo quedarme. Lentamente, las largas colas fueron avanzando poco a poco. 10, 10 y media, 11. Los acomodadores intentaban terminar la reunión. El Dr. Price estará mañana por la noche aquí, de nuevo, hermana. El Dr. Price estará encantado de orar por usted, mañana, hermano. El Dr. Price estaba tomando su Biblia y la botella de aceite con que ungía a los enfermos. Señor, grité. Se dio la vuelta e intentó ver a través de las brillantes luces. Evadí la vigilancia de uno de los ayudantes. Dr. Price, mi nombre es Damos Shakarian y mi hermana ha tenido un accidente automovilístico. El doctor del hospital de Downey dice que no vivirá. Quisiera pedirle que viniese, dije todo de un tirón. El Dr. Price cerró los ojos y pude ver la preocupación en su rostro. Permaneció un instante quieto, luego abrió los ojos bruscamente. Me apresuré y le abrí el camino a través de la multitud que se dispersaba. Siempre hubo alguien que lo detenía y el Dr. Price notó mi impaciencia. No estés ansioso, hijo, dijo, tu hermana será sana esta noche. Miré a aquel hombre. ¿Cómo podía hacer una afirmación como esa con tanta seguridad? Pero, por supuesto, recordé, él no había visto el resultado de los rayos X y tampoco podía tener ni la menor idea de lo grave de la situación de mi hermana. Mi escepticismo debió transparentarse en mi rostro, porque cuando puse el motor en marcha, me dijo, permíteme que le diga, joven, ¿por qué estoy tan seguro de que su hermana sanará? Y relató cómo años antes, allá por el año 1924, un poco después de su experiencia con la señorita M.C. Person, viajaba en auto a través del Canadá, cuando llegó a la pequeña ciudad de París, en la provincia de Ontario. Mientras iba por la calle, sintió la urgente necesidad de dar vuelta a la derecha, y así lo hizo. Luego sintió la misma urgente necesidad de virar a la izquierda. De esa forma, el Dr. Price fue guiado a través de la ciudad hasta hallarse frente a la iglesia metodista. Allí pareció recibir la orden de detenerse. Sin la menor idea de por qué estaba haciendo eso. Charles Price tocó el timbre de la casa del pastor, junto a la iglesia, se presentó, dijo ser un evangelista, de pronto se escuchó a sí mismo pidiendo si podría tener una serie de reuniones en aquella iglesia, y para gran sorpresa del Dr. Price, la respuesta fue afirmativa. Entre la gente que acudió a las reuniones, el Dr. Price se fijó especialmente en una joven patéticamente lisiada, cuyo esposo la traía cada noche, la ponía sobre unos almohadones en una de las primeras bancas. Al preguntar acerca de ellos supo que sus nombres eran Louis y Eva Johnston, que venían de Laurel, Ontario, y que Eva Johnston había estado paralítica y sufría de fuertes dolores por más de 10 años como resultado de un ataque de fiebre reumática. El Dr. Price miró aquellas fruncidas y torcidas piernas, la derecha grotescamente doblada tras la otra. La pareja había ido a 20 diferentes doctores en Toronto, probaron tratamientos eléctricos, rayos X, cirugía, masaje de calor, pero sin poder evitar que la deformidad empeorase año tras año. Y sin embargo el Dr. Price supo mientras predicaba que aquella noche Eva Johnston sería sanada. Lo sabía porque cada vez que la miraba sentía un extraño calor que se apoderaba de él como una gálica manta que le arropaba los hombros. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Por qué recordé la idéntica experiencia cuando la curación del codo de Florence? Con dificultad pude mantener los ojos en la carretera.
El Dr. Price interpretaba la sensación de peso y calor como la presencia de Dios. Dijo a la congregación en aquella ocasión que estaba a punto de presenciar un gran milagro. Bajó de la plataforma, posó sus manos sobre la cabeza de la enferma y comenzó a orar. Ante toda la congregación, la espalda de la mujer se enderezó, las piernas se enderezaron hasta incluso crecieron a la vista de todos, a pesar de que no había dado paso durante 10 años. Eva Wilson Johnston se puso de pie, anduvo, incluso danzó, a todo lo largo del pasillo. El Dr. Price se mantenía todavía en contacto con los Johnston y su curación había sido permanente. Y esta noche, continuó Charles Price, vamos a ver otro milagro, porque en el momento en que usted habló, aquella manta volvió a caer sobre mis hombros, y allí está ahora. Dios está presente en esta situación. Tragué saliva con dificultad, no me atrevía a hablar porque en 11 años nunca había escuchado experiencia similar. Eran las 11:30 cuando llegamos a Downey. La puerta principal del pequeño hospital de 33 camas estaba cerrada y tuvimos que llamar. Al fin apareció una enfermera. Me alegro de que esté aquí, dijo, Florence está peor esta noche. Pregunté si el Dr. Price también podía entrar conmigo a la habitación, y tuvo que ponerse una bata y máscara esterilizada. Luego los dos entramos en la habitación de Florence. Ella yacía en la cama, medio escondida entre la multitud de tubos y poleas. Le presenté al Dr. Price y ella asintió débilmente con la cabeza. El Dr. Price sacó el frasco de aceite de su bolsillo y vertió un poco de líquido en su mano. Después se acercó a ella a través de la profusión de aparatos que rodeaban su cama y apoyó sus dedos en la frente de Florence. Señor Jesús, dijo, te damos gracias porque estás aquí. Te damos gracias por curar a esta nuestra hermana. Su voz fuerte y gentil continuó orando, pero ya no pude seguir oyendo la palabra, porque un extraordinario cambio se había efectuado en el ambiente de aquella habitación. Parecía más apiñada, en alguna forma. El aire mismo parecía haberse vuelto más denso, casi como si nos hubiésemos hallado sumergidos en el agua. Repentinamente, en su cama alta, Florence se retorció. El Dr. Price saltó hacia atrás mientras una de las pesas de acero usadas para tracción pasaba rozándole la cabeza. Florence se retorció hacia un lado tanto como los alambres que la sujetaban le permitieron y después se giró hacia el otro lado. De pronto todos los pesos que había en la habitación comenzaron a moverse, a la vez que ella se movía hacia adelante y hacia atrás. Sé que debería haber intentado detenerla porque el doctor había repetido 100 veces que su cadera destrozada tenía que permanecer inmóvil, pero me quedé quieto donde estaba, envuelto y bañado en este aire denso que emitía pulsaciones. Un gemido profundo emergió de la garganta de Florence, pero no podía asegurar si fue de dolor o de inexplicable éxtasis. Durante 20 increíbles minutos Florence continuó moviéndose y retorciéndose en su prisión de hilos metálicos, mientras el Dr. Price y yo eludíamos los grandes contrapesos que parecían volar. A cada minuto esperaba que apareciese la enfermera irrumpiendo en la habitación para preguntar qué era lo que sucedía, pues sabía que cada 10 minutos inspeccionaba la habitación. Pero no vino nadie. Era como si los tres hubiésemos sido transportados a otra dimensión de espacio y tiempo, en un mundo habitado tan solo por la cálida presencia de Dios, que todo lo invadía. Permaneció de pronto quieta en su cama y gradualmente los pesos que la sujetaban dejaron de moverse. Por un largo rato fijó su vista en mí. Demos musitó, Jesús me ha sanado. Yo me incliné hacia ella. Lo sé, le respondí. Cuando la enfermera entró en la habitación pocos minutos después se alegró muchísimo de verla durmiendo. A la mañana siguiente, después de llevar al Dr. Price hasta su casa en Pasadena, me hallaba todavía dormido cuando llamó el Dr. Hagood. Quiero que venga a ver la placa de rayos X, esto es todo lo que puedo decir. El cuarto de rayos X estaba repleto cuando yo llegué, doctores, enfermeras, técnicos de laboratorio. Todos se apiñaban para mirar colocadas contra una superficie luminosa había 8 placas. Las primeras 7 mostraban una pelvis aplastada, dislocadas las caderas y la pelvis del lado izquierdo. La última radiografía, tomada aquella misma mañana, mostraba una pelvis normal, absolutamente. Ambos lados de la imagen eran idénticos, el hueso de la cadera izquierda tan bien formado como el de la derecha, únicamente unos lineamientos delgados mostraban que alguna vez, seguramente años atrás habría sufrido alguna rotura. Florence permaneció en el hospital un mes todavía mientras las quemaduras de su espalda iban sanando. La noche anterior para dar, tuvo un sueño.
Un sueño extraño en el que 25 vasos de agua estaban en la mesa esperando que ella los bebiese. Yo creo que representa los años que aún tengo de vida, nos dijo a Rose y a mí cuando fuimos al siguiente día para llevárnosla a casa. Creo que Dios va a concederme todavía 25 años para que le sirva. Nada supe sobre eso. Yo solo supe que vi el poder de Dios con mis propios ojos. Lo que aún me quedaba por conocer era mi propia debilidad.